El primer trozo de vino tocó el papel exactamente a las 4:15 de la tarde. Mi hermana Jessica no lo hirvió. La puso. Ella se sentó sobre mi hijo de 6 años, Jacob, tirando su vaso de Pinot Noir con una precisión casi borrada. Jacob había pasado 3 días en esa pintura de color de agua. Era un paisaje del lago afuera de la habitación de nuestros padres, un regalo que había estado meticulosamente trabajando para su abuelo. Ahora, un líquido rojo oscuro se hirvió por el cielo azul, soplando el papel, rompiendo los bordes, convirtiendo su trabajo duro en un desastre ruido. Él necesita aprender que el mundo no se importa con sus pequeños dulces, dijo Jessica, su voz aburrida, pero firme. Está tomando espacio en la mesa y, honestamente, Jacob necesita enfriarse. Ella terminó el vaso, lo colocó en el papel húmedo con un golpe húmedo y miró por la habitación por la aprobación. Mi tío Mark, sentado en el sofá, aplastó su pie. Esa es una lección de $50 ahí, niño. Enfríate o coge comida. La risa comenzó entonces. Se rompió por el sofá un sonido acertado y malvado. Mi madre se sollozó nerviosamente, desesperada para mantener la calma. Mis vecinos se aburrieron. Jacob se congeló mirando en el desastre de su pintura, sus pequeñas manos temblando sobre la mesa. Deja un comentario y déjame saber de dónde estás escuchando y qué hora es para ti ahora mismo. Me gustaría saber quién es parte de nuestra comunidad. No grité. No me apuré para limpiar el vino. Ni siquiera respiré por los primeros segundos. Solo miré a mi hijo. Jacob no hizo un sonido. Sus espaldas se rompieron y su rostro se volvió rojo. Pero no lloró. Puso su libro hasta que se volvió blanco, físicamente comprimiéndose en el sofá, tratando de hacerse pequeño suficiente para desaparecer. No estaba buscando confort. Estaba buscando la invisibilidad. Estaba esperando que la risa se detuviera, esperando que, si estuviera lo suficientemente silencioso, el predador perdiera interés. Y en ese silencio, lo vi. Vi la cadena invisible que se cerraba alrededor de su cuello. Era la misma cadena que había usado durante 29 años. La cadena que me enseñó a estar tranquila, a ser conveniente, a desgarrar mi violencia para que no interrumpiera la paz. Estaba viendo a mi hijo aprender la respuesta de la fauna en el tiempo real. Estaba aprendiendo que su dolor era una broma a las personas que se suponían que le amaban. Estaba aprendiendo que su trabajo era sonreír a través de la humillación para que los adultos no estuvieran incómodos. Estaba aprendiendo a ser yo mismo. La realización me golpeó como un golpe físico más frío que el agua afuera. No estaba solo viendo a él ser asesinado. Estaba viendo a él inherir mi trama. Estaba pasándole un legado de silencio, una predisposición genética para ser una puerta. Si no rompiera esa cadena ahora mismo, en este momento exacto, él lo llevaría para el resto de su vida. Él crecería disculpándose por tomar espacio. Miré a mi padre, David. Estaba sentado en la cabeza de la mesa, sus manos abiertas sobre su plato vacío. Su rostro estaba cargado de piedra, un rostro inlecto para cualquiera que no lo conozca. Pero yo lo conocía. Vi cómo sus náufragos se volvían blancos mientras agarraba a su plato. Vi el músculo en su salto. El aire en la cabina se volvió eléctrico y pesado con la presión de cosas que no se habían dicho durante décadas. Me levanté. La cadera se rompió fuertemente contra el piso de la madera, un sonido gris que cortó la risa como un cuchillo.
No me moví para limpiar el desastre. No pedí una toalla. Caminé por la mesa y estuve directamente entre Jessica y Jacob, usando mi cuerpo como un escudo para bloquear su vista de él. No miré el vino, miré a ella, y por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de arreglar nada. No sentí la necesidad de limpiar las fronteras o de hacer una broma para aliviar el ánimo. Sentí la claridad fría y dura de un puente que estaba quemando. No era la raza, era la cuenta. Estaba terminada de pagar el interés por una deuda que nunca he pagado. Me dijo, ¿disfrutaste de eso? Mi voz no era fuerte. Era leve. Clínica. Disfrutaste de ver a un 6 años crear algo y disfrutaste de destruirlo. Jessica rompió los ojos, poniéndose otro vaso de la botella de la pared, sus movimientos limpios y arrogantes. «Oh, Sarah, no seas tan dramática. Es papel. Le hice un favor. Ahora puede aprender a hacer algo útil en lugar de hacer bromas». Útil. Repetí la palabra, que se siente como hierro en mi boca. La habitación se quedó sin sonido. Jessica rompió el vaso de la pared, pausando a la mitad de sus labios. Mi madre respiró un agudo aire que señaló el comienzo de su pánico. No me miré. No era la chef de la pared que manejaba los pasaportes y mantenía la cocina tranquila durante un rato. Era una madre mirando hacia un predador y terminaba de negociar. Me miré a mi padre de nuevo. No se había movido, pero sus ojos habían cambiado de la mesa a mí. Antes de que pudiera decir otra palabra, mi madre Susan se acercó a la escena, pero no se fue a Jacob. No se abrazó a la niña lloranda. Se tomó un par de zapatillas y empezó a limpiar el vino de la mesa. «Oh, Jessica, eres tan tímida». Ella acercó su voz alto y fuerte, vibrando con una desesperada energía mánica. Estaba rasgando el árbol, ignorando completamente la pintura destruida. «Sarah, no te hagas la cara. Fue un accidente. Podemos comprarle un libro de colores. Un buen. Con estampas». Ella se miró hacia nosotros. Su sonrisa estrellada demasiado fina. Sus ojos plegando. «Vamos a tener un buen dinero. Por favor. Es día de trabajo. Somos familia». La miré y la pena que normalmente sentía por ella evaporó. Me di cuenta entonces de que mi madre no estaba confundida. No era inútil. Era un adicto. Estaba adicta a la ilusión de una familia feliz y estaba dispuesta a pagar cualquier precio para mantenerlo, pero nunca pagó el precio a sí misma. Nos impugnó a los buenos niños, los silenciosos, los que no gritarían. Ella sacrificó nuestra dignidad para apoderar al monstruo, porque Jessica era la única que amenazaba con quemar la casa. Susan iba a dejar que Jacob huyera solo para mantener la carpeta limpia. «Exactamente», dijo Jessica, embolgada por la defensa de nuestra madre. Ella se apuntó volando su vino. «Él es demasiado suave. Sarah lo bebe. Le estoy haciendo un favor, enseñándole cómo funciona el mundo real». Eso fue todo. El golpe final. Mi padre David se levantó. No lo hizo rápidamente. Lo hizo con la pesada y lenta pesadura de un antiguo edificio, finalmente, dando su lugar. Él caminó hacia el mantel donde una señal de madera rústica dejó las palabras «Familia es para siempre», pintadas en el escrito cursivo. Él lo miró por un segundo y luego se volvió a encontrar con Susan. «Te rompiste la mesa», dijo él. Su voz fue peligrosamente baja, un rumbo de tormenta antes de la tormenta. «No chequeaste al niño. Te preocupaste por la pared de árbol». Susan dejó un napkin seco de vino en su mano.
David, deja de ser dramático. Lo estoy intentando. Estás tratando de mantener la paz, interrumpió él. Pero no hay paz, Susan. Solo hay silencio. Y estoy terminado de pagar por ello. Él miró abajo a su mano izquierda. Se rompió la bandera de su marido de oro. Estaba tigre, cubierta en la sangre de su dedo. Lo había vestido por 40 años. Caminó al baño de la cocina, empujó una bolsa de sopa de plástico sobre su nudo y comenzó a deshacerlo. Fue doloroso para observar. Se rompió y se retiró hasta que el anillo se cayó sobre el jonte con un golpe seco. Caminó de vuelta a la mesa. Trabajó el anillo sobre el vaso de vino que aún estaba secando en la pintura de Jacob. Lo dejó. Le tocó el papel húmedo con un golpe seco que se rompía en rojo sobre la tabla blanca. «Estoy terminado de mantener la paz», dijo él. «Y estoy terminado de protegerte». El silencio en la habitación no era solo silencio. Era un vacío. Sucó el aire de la habitación. Mi madre miró al anillo sentada en el vino como si fuera una granada que había acabado de caer en su mano. Jessica rió con un sonido nervioso. «Papá, ¿estás senil?». Ella sollozó, aunque sus ojos se miraban alrededor de la habitación. «Es una pintura. Vas a divorciar a mamá por un set de colores de agua de $5. Eso es patético». David no le miró. Él no miró a mamá. Caminó a su bolsa de viajes en la esquina de la habitación. Lo deslizó y sacó un notebook en blanco y negro. Se veía viejo. La espalda se cruzó. Las fronteras se abrieron. Caminó de vuelta a la cabeza de la mesa y la dejó con un golpe pesado. «He sido un ingeniero estructural durante 40 años, Jessica», dijo. Su voz calma, factual, asombrante. «Mi trabajo es recorrer fraccias de estrés, encontrar las paredes antes de que el edificio se caiga. Recorro errores». Abrió el libro. Las páginas estaban llenas con su escritura de manos, bonitas, precisas, columnas meticulosas de dates y números. 3 años atrás, continuó corriendo un dedo por la primera página. «Me dijiste que necesitabas $5,000 para un impuesto de negocio. Dijiste que tu carrera de influencia estaba cayendo, pero necesitabas nuevos equipos». Jessica cruzó sus brazos, girando sus ojos. «Sí, y te pagué de vuelta». «Sobre todo. ¿Qué es esto, un audito?» «No pagaste de vuelta un dime», dijo David. «Pero ese no es el punto. El punto es que empecé a recorrer. No solo los grandes impuestos. Todo. Cada vez que tu madre dijo que necesitaba dinero extra para las comidas. Cada vez que se arrebató dinero para reparaciones de casa que nunca sucedieron. Cada vez que nuestro acuento de economía cayó por emergencias. Cambió el libro para que Jessica y Susan pudieran ver las columnas. Recorté los días, recorté las cifras, y luego contraté a un acuento de forense para recortar dónde se fue el dinero». Susan hizo un pequeño ruido. Le tocó la mano, temblando. «David, por favor, no hagas esto. No enfrente de todos. Todos necesitan saber», dijo David. «Porque todos han estado riendo de Sarah. Todos han estado riendo de Jacob. Todos piensan que son débiles, pero no son débiles. Son los que pagan el impuesto». Él me miró entonces y sus ojos estaban llenos de una apología profunda. «Dejé que esto sucediera, Sarah. Dejé que piensas que eres menos que ella. Dejé que piensas que ella era especial y que solo estabas allí. Pero estaba observando. Estaba contando». Él cambió la página. Tapado en el papel estaban las remesas de transferencia de bancos.
Esto no es un permiso, Jessica, dijo. Esto es una derrota. David miró abajo en la remesa, su dedo recortando una línea de ink roja. 14 de agosto, 2 años atrás. $12,000. Dijiste que era para una compra de emprendimiento. 3 de abril del año pasado. $8,000. Dijiste que era para impuestos médicos. Él se miró y se encontró con los ojos asustados de Susan. Pero el mayor fue 3 años atrás, la noche de la fiesta laboral. La que no atendimos porque dijiste que estabas enferma, Susan. Susan se estiraba su cabeza frágilmente ahora, llorando bajo su cara. David, para. Por favor, proteja el nombre. La voz de David se elevó, llorando con una furia que nunca había escuchado. Tú no protegiste el nombre. Tú protegiste a un criminal. Él cambió la página. Esta vez no había una remesa. Había una copia de un informe de la policía tapada en el papel. Los $174,000 no eran para emprendimientos, Jessica. No eran para regalos. Fue dinero. Jessica se congeló. Su arrogancia se evaporó, reemplazada por un terror inesperado. Ella miró a la puerta, pero no se movió. 3 años atrás, David dijo a la habitación que Jessica se fue a casa con droga de una fiesta. Ella golpeó un auto parado y luego golpeó a un pasajero, una chica de 19 años caminando con su perro. Me asusté. La habitación se movió. Me recordé de esa época. Jessica había estado viajando durante un mes. Mamá me había dicho que estaba en Europa encontrando a sí misma. No se detuvo. David continuó. Flotó a la escena. Un golpe y salió. Susan estaba soplando en sus manos, su cuerpo rociando de vuelta y vuelta. Tuviste nuestro dinero de retiro, David dijo, su voz temblando. $174,000. Te pagaste para que un abogado lo atrapara. Te pagaste un asentamiento a la familia de las chicas para que lo mantuvieran fuera del tribunal civil. Te pagaste el dinero de la tienda de reparación para arreglar el deslizamiento de los libros. Me dijiste que era una disputa de parques. Me dijiste que se lo llevó. Le golpeó el libro. El sonido se escuchó como un disparo en la pequeña habitación. Te robaste nuestro futuro para cubrir su crimen. Y luego te dejaste sentarte aquí en esta mesa y mojar a un chico de 6 años por pintar una foto. Te dejaste destruir su trabajo porque te enseñaste que la destrucción no tiene consecuencias. Él miró a Jessica, que era oscura, su boca abriéndose y cerrando como un pez. No eres una mujer de negocios, Jessica. No eres una influencista. Eres una habilidad. Y tu madre es tu acompañante. El silencio que se siguió fue pesado, sufocante. Putis se fue el sonido de una mitología de familia muriendo. Jessica intentó reanudarse. Estaba deslizando su ropa cargante tratando de suministrar la arrogancia que había protegido a ella por 33 años. Ella miró a la pared y luego a David y se mojó. Entonces, ¿qué hizo? Fue un accidente. Mi mamá me ayudó. Eso es lo que hacen las madres. Ellas ayudan a pesar de ti. Ella se mojó de David, con la cintura alta. Eres solo orgullosa porque mi mamá me ama más. No necesito tu dinero. Tengo mi propia marca. Tengo mis propios seguidores. No necesito este viejo caballero duro de todos modos. David miró a ella con una vergüenza fría y detallada. No era el aspecto de un padre mirando a una hija. Era un ingeniero mirando a una estructura condenada. No tienes nada, Jessica. Llegó a la caja de atrás del alojamiento
y sacó un documento folgado. Lo colocó en la mesa, justo al lado de su cintura descargada y la pintura arruinada. Este caballero es en mi nombre. Fue mi herencia de mi padre. Tu nombre de mamá no está en el acto. Se limpió el papel. Tienes 1 hora para vaciar estas instalaciones. Todos ustedes, incluida Susan. La estoy listando para la venta mañana para recuperar los fondos de retiro que robaste. No nos puedes quitar, gritó Susan, sus manos agachadas en su pecho. ¿A dónde voy? Está lloviendo. No lo sé, dijo David, su voz sin emoción. Tal vez puedas quedarte con la hija a la que te invististe tanto. Se volvió a Jessica. Y al respecto de tu propio dinero, desde hace 10 minutos, mientras estabas llenando vino en mi arte de abuelo, me frío las cuentas adjuntas. He reportado los ingresos como fraude mediante una investigación forénsica. La banca ha cerrado todo. Tus cartas de crédito, cartas de mamá, las cartas de la familia, la cuenta de negocio a la que inviertes dinero. Jessica sacó su teléfono. Sus dedos se volaron por el escenario, franticos. Ella tapó su aplicación de bancamiento. Miraba su cara romperse. El color se desvaneció, dejando que se vea gris y pequeño. «Se ha desvanecido», gritó. Y ahí estaba. La ilusión de poder de la bolsa vacía. Miré a mi hermana, al abuelo, al niño dorado. La historia de éxito se desvaneció ante mis ojos. Sin el hilo financiero de mis padres, su estatus, su confianza y su personalidad se evaporaron de inmediato. No era una mujer poderosa. Era una niña en un costumbre que no había pagado. Su poder nunca fue real. Fue alquilado. Y el alquilado estaba aquí en arriba. Tu poder fue alquilado, dijo Jessica a David, escuchando mis pensamientos. Y el abogado está cerrando el edificio. Él pasó por la puerta del frente y lo abrió a largo plazo. La tormenta fuera había rompido y la lluvia estaba cayendo en bolsas, convirtiéndose en hielo en el camión de tierra. El viento gritó a la cabina cálida. «¡Suéltate!». Jessica miró a mi abuelo Mark, quien había estado riendo antes. Él miró afuera, de repente fascinado por las paredes. Ella miró a Susan. Susan estaba llorando, inútil y rompida, incapaz de salvar a nadie, incluso a sí misma. Finalmente, Jessica miró a mí. Sus ojos eran amplios y húmedos, llenos de una realización desesperada de que ella estaba sola. «Sara», le plegó, su voz tremulando. «Dile que es una locura. No le puedes dejar hacer esto a mí. Soy tu hermana». Me miré a ella. Me miré a la mujer que me había asustado durante 3 décadas. Me miré a la pintura de Jacob, en la que estaba el vino. Pensé en el silencio que mi hijo había aprendido. El silencio que estaba rompiendo. «Deberías acelerarte», dije con una voz tan fría como la lluvia fuera. «El tráfico va a ser terrible». 6 meses después, la luz en el nuevo apartamento fue diferente. No era la luz amarilla oscura de la cabina ni la oscura luz fluorescente de la vieja casa de familia. Fue blanca y limpia, fluyendo a través de grandes ventanas que superaban el parque ciudadano. Fue más pequeño que la casa que David había compartido con Susan durante 40 años, pero fue pacífica. No había caminaturas de huevos aquí. No había gritos pesados de la otra habitación que señalaban una vuelta de culpa. Ni miedo al a la próxima explosión. Me senté en el piso, mirando hacia la pared. David estaba acercándose a Jacob en un pañuelo. Estaban cubiertos de hielo.
David estaba enseñándole cómo usar una caja de hielo para cortar hielo, para un cuadro de pared customizado. «Tienes que medir 2 veces», dijo Jacob David, su voz paciente, la voz de un hombre que ya no tenía que gritar, para ser escuchado. La precisión importa. Si el cuadro es fuerte, el arte está a salvo. «¿Cómo abuelo?», preguntó Jacob, mirando atentamente su lenguaje, apretando con concentración. «Exactamente así. Mi madre, Susan, vivía en un pequeño condado 2 ciudades al lado. Ella ya enviaba letras a veces. Lenguas de diatribas escritas en un estacionamiento caro que nos culpaban por arruinar la imagen de la familia, por embarazarla en la iglesia, por ser cruela. Los quemé en el baño sin leer la primera línea. Todavía estaba tratando de pagarnos por una pieza que no existía. Pero nos detuvimos pagando. Jessica trabajaba en el mercado en un kiosco de la malla, vendiendo casos de teléfono. La investigación de fraude había trigado una audita de impuestos y ella estaba cediendo en tarifas legales. Ella tenía que vender su auto. Ella tenía que moverse a un apartamento de estudio. Por primera vez en 33 años, ella estaba enfrentando la realidad de una vida sin una red de seguridad, y la caída había sido dura. Me miré a mi hijo. No flinchaba más. No estaba escondiéndose debajo de la mesa. Estaba haciendo un desastre con hilo y madera, y estaba riendo. Cuando le hizo un poco de hilo y madera en el piso, no se congeló. Solo agarró una espátula y la limpió, sabiendo que nadie iba a gritarle. Me di cuenta entonces de que el precio de esta pieza había sido alto. Tuvimos que romper la familia para salvar a la gente. Tuvimos que quemar la estructura para salvar la fundación. Fue un precioso precio. Pero mirando a mis espaldas relajadas de mi padre, mirando a mi hijo con una sonrisa fácil y sin presión, fue el mejor acuerdo que jamás hice. Si jamás tuviste que romper un acuerdo para salvarte, escriba Freedom en los comentarios. Vamos a recordar a los demás que hicimos la decisión correcta.